Infinitamente seas alabado. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos has permitido este jueves eucarístico, porque nos has permitido ser uno de tus invitados. Ahora, Señor, te suplicamos y te pedimos que venga a nosotros la asistencia del Espíritu Santo, para que sea bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Bueno, vamos a iniciar este ciclo de reflexiones todos los jueves, si Dios nos lo permite. Y vamos a reflexionar en este ciclo sobre el combate espiritual de San Francisco de Sales. A mí me ha parecido muy importante, muy interesante, sobre todo en la transición, en el cambio de una nueva parroquia. Cuesta humanamente entender los designios de Dios. Y solamente doblegándose a la voluntad de Dios, podemos entender que Dios es el que lleva nuestra vida en sus manos. Que Dios es el que lleva mar adentro esta barquita, que muchas veces la vemos llenarse de agua y gritamos, nos hundimos. Pero nos damos cuenta que Jesús siempre está despierto y que más bien somos nosotros los dormidos en esta barca. Y por eso le pedimos al Señor su Santo Espíritu, para poder entender qué quiere el Señor de nosotros. Vamos a disfrutar este precioso libro, los elogios que hizo un gran santo acerca de este libro, el combate espiritual. Monseñor Pedro de Camus, en su hermoso libro titulado El Espíritu de San Francisco de Sales, cuya lectura recomendamos porque hace un gran bien, cuenta lo siguiente: yo le pregunté a San Francisco quién era su director o maestro de espíritu, y me respondió, sacando del bolsillo el librito, El combate espiritual. Le dijo San Francisco de Sales: este es el que con la ayuda divina me ha gobernado y guiado
desde mi juventud. Este es mi maestro, le dijo, y director de las cosas de espíritu y de la vida interior. Desde que siendo un estudiante en la Universidad de Padua, un padre teatino me lo recomendó y me aconsejó que lo leyera frecuentemente. He seguido su consejo y me ha resultado sumamente provechoso. Y yo sé que lo va a ser también muy provechoso para cada uno de nosotros. Fue compuesto por un sacerdote muy santo de esa comunidad. El mismo Monseñor Camus cuenta que aunque San Francisco de Sales estimaba y aconsejaba mucho el bellísimo libro Imitación de Cristo, sin embargo aconsejaba todavía más la lectura de El combate espiritual. Y añade, entre los libros de lectura espiritual que recomendaba nuestro santo, por el que más alta estimación sentía era por el combate espiritual. No se cansaba de recomendar su lectura y declaraba que él lo había llevado consigo por más de 17 años continuos, leyendo cada día un capítulo y recibiendo siempre luces celestiales cada vez que hacía allí alguna lectura. En su carta 55 afirma: el combate espiritual es un libro sumamente provechoso. Yo hace 15 años que lo llevo siempre conmigo y nunca lo he leído sin sacarle provecho. En la carta 48, a una abadesa le aconseja: lea el librito El combate espiritual y verá que adquiere mucha paz interior. En su carta 16, a una señora casada le recomienda: entre los ejercicios de la devoción, lo que más le aconsejo es que lea frecuentemente El combate espiritual. Yo recomiendo mucho este libro porque su lectura hace un gran bien. En su carta 94, a la viuda le escribe: para vencer las tentaciones, lea El combate espiritual. Este es mi libro favorito y el que más prefiero siempre. Desde hace 18 años lo llevo siempre conmigo y no lo leo jamás sin conseguir provecho para el alma. Recomendaciones de este libro a quienes lo escuchan y lo leen. A una persona que había sufrido una gran pena, le escribió su carta 75, en la cual dice: para conseguir la gracia de aceptar en paz las penas que nos llegan, ayuda mucho leer El combate espiritual, que tantas veces le he recomendado. Este librito trae doctrinas provechosísimas que le dan al alma mucha paz. Hagámosle caso a este gran santo y empecemos la lectura de tan hermoso libro. Comenzamos con el capítulo 1. Hace referencia a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ningún atleta recibe la medalla de campeón
si no ha competido según el reglamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. No hay campeón, no hay victoria sin combate. En otras palabras, podríamos decir, no hay Monte Tabor sin Monte Calvario. O no hay resurrección sin cruz. Como también no hay cruz sin sufrimiento. ¿En qué consiste la perfección cristiana? Y para conseguirla es necesario luchar y esforzarse. Y de cuatro cosas que son necesarias para este combate. Si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana, porque para eso estamos, para eso hemos venido al mundo, para eso hemos sido bautizados, no para ser mediocres, no para ser sacerdotes, religiosas mediocres o laicos mediocres. Hemos sido bautizados y consagrados a la vida religiosa y sacerdotal para la santidad, para la perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor. Amistad, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse. Lo que primero debes saber es, ¿qué es lo primero que debemos de saber? ¿En qué consiste la perfección cristiana? ¿En qué consiste la verdadera vida espiritual? Esto es lo que vamos a reflexionar hoy. ¿En qué consiste la perfección cristiana? ¿En qué consiste la verdadera vida espiritual? Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Ojo y oído, porque hay cosas que no son perfección cristiana. Hay cosas que no son la santidad. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y a grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones. Y tienen una gran cantidad de libritos de oraciones y oraciones más oraciones y oraciones más oraciones, a oír misas, a visitar templos y a leer devocionales. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad.
y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. Suena más la campana que la voz de Dios. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad. Ojo, son medios poderosos para adquirir la santidad, si se emplean con prudencia, y ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza. Sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Sirven. Además, son muy eficaces para obtener de la misericordia divina los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Son útiles y necesarios, y más para los principiantes. Pero aquí viene algo muy especial. Medios para santificarse. ¿Cuáles son los medios para la santificación? El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales. Los medios para llegar a la santidad. Es el Espíritu el guía y el maestro para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo en 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el Espíritu y para dominarlo y tenerlo obediente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas el dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y en la muerte de nuestro Señor. Y no por curiosidad, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. Reflexionar en la pasión del Señor, en el sufrimiento, en su entrega total de cara a nuestra espantosa indiferencia. A las almas que deseen llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús en San Mateo 16:24. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos
venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Para esto les será de enorme utilidad el frecuentar, dice, los sacramentos. Frecuentar los sacramentos. ¿Cuánto frecuento los sacramentos? ¿Qué me dicen los sacramentos en mi vida espiritual, especialmente la penitencia? ¿Cuánta conciencia tengo yo de mi pecado? ¿Cuánta necesidad tengo del confesionario? Frecuentar los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. De esto nos dio un enorme ejemplo Madre Teresa, que no podía comenzar el día sin antes llegar, como le decía al Santísimo, aquí está tu analfabeta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Y ese fue precisamente el requisito para fundar esta comunidad de misioneras de la caridad en Usulután. Que se le proveyera de sacerdotes para que pudiesen venirles a celebrar diariamente la Eucaristía. Y yo estoy consciente de que Dios es el que actúa cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y por eso, créanme, lo he deseado, venir con ustedes. No porque quiera ver aquí una multitud de religiosas misioneras de la caridad, sino que porque veo en ustedes lo mucho que Dios puede hacer con los hermanos más necesitados, que son muchos en la comunidad. Y es un testimonio para todos nosotros, sus reglamentos y también su vida espiritual. Porque teniendo muchas cosas que hacer, dejan este jueves para encontrarse con Cristo y en esa manera poderse encontrar con esos abuelos y abuelas que necesitan tanto amor, pero que ustedes no podrán llevarles ese amor si antes no lo han recibido en la Eucaristía y en el perdón que les ofrece en el sacramento de la penitencia. Cualquiera podría decir, están perdiendo el tiempo. Pero nos convencemos que en Cristo y a sus pies no perdemos el tiempo. Nuestro trabajo se vuelve lleno de vigor. Nuestro trabajo se vuelve fuerte. Renovamos las energías para seguir sirviéndole humildemente al Señor. No como los primeros, sino como los últimos de todos.
un subtítulo: el peligro de las almas imperfectas. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a obras exteriores. Es un peligro, ¿no? Muchas cosas. Y que tenemos que ir al escondido, y que tenemos que ir al botoncillo, y que tenemos que ir a la perraya, y que tenemos que ir por no sé dónde, y que tenemos que ir por no sé cuánto. El peligro de dedicarse en las cosas exteriores. Algo dañoso y perjudicial para muchas almas el dedicarse totalmente a obras exteriores. Les hace más daño que bien para su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables. De hecho, qué maravilloso, ¿no? Es ir por allá a la pirraya, subirse en aquellas lanchas, llevarles medicamento, asistencia a los más necesitados. Obras recomendables, provechosísimas. No es porque eso esté de más, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es formar sus pensamientos. Formar nuestros pensamientos, formar nuestros sentimientos y actitudes. No dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. Y esto lo hemos visto en nuestra experiencia. Muchos religiosos, religiosas, sacerdotes que hacían y deshacían. Cambiaban el mundo entero en 24 horas. Pero terminaron totalmente vacíos o renunciando a su vida religiosa o a su vida sacerdotal. En este caso, sí que se podría repetir la frase de San Bernardo que le escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era sumo pontífice en ese entonces. Le dice San Bernardo al Papa: malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Entonces, cuidado con que las 1000 cosas que tenemos que hacer nos aparten de Dios, nos aparten de la vida espiritual. Una trampa peligrosa, querer dar lo que no tienes. Querer guiar cuando tú no te has dejado guiar. Por eso decía Santa Teresa: ora et labora, ora y trabaja. O como le dice Jesús a Marta, que no era malo lo que ella estaba haciendo, pero le hace reflexionar qué era lo más importante. Marta, Marta, te afana en tantas cosas,
y vives estresada, y vives que casi explotas por todo, y no te ajusta el día ni la noche, preocupada en tantas cosas, mas tu hermana ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Una trampa que es importante reflexionar es: los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad. Mira qué astuto el enemigo. Viendo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, y porque Él sabe que nos apartan del camino de la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando: haz esto, haz aquello, haz lo otro, vete aquí, anda allá, mira, no terminaste aquí, tienes que ir allá. No solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quimeras y falsas ideas. Además de lo que tenemos que hacer, nos acostamos pensando en cómo vamos a cambiar el mundo el siguiente día. Y vienen pensamientos de un modo, pensamientos de otro, y cómo vamos a hacer con los de la catequesis, y cómo vamos a hacer con los de la confirmación, y cómo vamos a hacer con los de la cocina, y cómo vamos a hacer con los hombres, abuelos, y cómo vamos a hacer con la abuela del hospital, y cómo vamos a hacer con el que están practicando las diálisis, y cómo vamos a hacer para ir a la comunidad. Y nos llenamos, dice, la cabeza de grandes quimeras y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno. Bendito yo, bendita yo, ya tengo un puesto en el cielo. Olvidando lo que decía un santo: ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. Les aprovecharía más si se dedicaran un poco más a lo espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. ¿Ven? Sin vida espiritual se puede llegar a hacer más daño que bien. Ya lo decía el apóstol Pablo: aunque me dejara quemar vivo, aunque repartiera todos mis bienes con los pobres, aunque pudiera yo hablar la lengua de los ángeles, si no tengo amor, no soy nada. Campana que suena, platillo que retiñe. Ese es un enorme engaño. Pensar que ya tenemos
el pase para el cielo porque estamos haciendo muchas cosas. Tanto así que las cosas que yo estoy haciendo son incomparables. Nadie las puede hacer. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual. Es que durante la oración, fíjense qué peligroso, es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos. Ay, ¿seré yo la elegida en el capítulo? ¿Seré yo elegido para ser asesor del nuncio apostólico? Otro gran engaño, dice, es que mientras oramos nos llenamos la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables acerca de futuros apostolados. ¿Será que me van a nombrar a mí de superiora, de madre? Y trabajos por las almas. Y en vez de dedicar ese tiempo precioso, que es la oración, a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son la oración. Vamos y venimos y nos vamos para Costa Rica y para Nicaragua y para Panamá y para la India y para San Marcos, volando como mariposas. Cuando deberíamos de concentrarnos, dice, en ese momento tan grandioso que es estar con Jesús, cara a cara. Y aún dice, el engaño es tan grande que podemos caer como esos moscardones que empiezan a volar en la imaginación por los basureros de este mundo. Es lo peor que puede pasar. Además de mariposas que vuelan y vuelan, pensando en las 7 maravillas del mundo, caer como moscardones a volar con la imaginación por los basureros de este mundo. Es lo peor. Y eso nos puede pasar a todos en una hora santa. E incluso el sacerdote, cuando tiene el pan y el vino en sus manos y lo eleva, puede estar levantando el pan y el vino, pero su corazón puede estar como un moscardón volando por los basureros. Usted me dirá, madre, ¿nos faltan? 45 minutos, 15 minutos. Bien, usted me va a decir la hora. Señal que demuestra el grado de perfección. ¿Cuál es la señal que demuestra el grado de perfección? Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones,
La señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación ha tenido en su vida, su conducta y sus costumbres. Aquí usted evalúa qué grado de perfección ha logrado. ¿Cuándo usted ha visto un cambio que ha transformado o su vida se está transformando? Que su conducta y sus costumbres van cambiando. Si mi conducta es siempre agresiva, siempre a la defensiva, si mi conducta es aquella de que nadie me puede decir nada, y cuando alguien me dice algo, soy un terroncito de azúcar que inmediatamente se disuelve, es una mala señal. Mi grado de santidad está todavía demasiado distante. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran los demás, a pesar de tantas cosas que hacemos, queremos ser siempre el preferido. El preferido de la niña fulana de tal, la preferida de doña fulana de tal, el preferido del grupo X, la preferida de la asociación de las distinguidísimas damas de honor de la ciudad. Si a pesar de todo eso estamos deseando ser los preferidos de los demás, ¿se han fijado que es una tentación? En la vida religiosa, la preferida. Y hay mucha gente que se presta a eso. Ay, nadie como usted, madre. Como usted, madre, no va a haber ninguna otra. Nadie como usted, padre. Como usted, padre, no va a haber ninguno. Si aún, dice, con todo lo que hacemos, seguimos alimentando ser los preferidos, se muestran llenos de caprichos y rebeldes, obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros. Solo yo tengo la razón. Yo tengo la última palabra. Aquí nadie más tiene que decir nada. Sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros. Esto es grave. O sea, yo tengo la razón. Mi idea es la que va a prevalecer. Los demás, como no piensan como yo pienso, cero al cociente. No importa la opinión de los demás, el parecer de los otros. Y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades, si está más enfocado en cómo lo ven, en cómo te ven, qué piensan de ti, más que pensar en tus propias miserias y debilidades, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal de que el grado de su santidad
es muy bajo todavía. Cuando abres más los ojos a las miserias de los demás que a tus propias miserias, significa de que tu grado de santidad anda muy bajo. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Aquí podemos observar y reflexionar y medir nuestro grado de santidad. Te hacen una observación, te hicieron estallar. Y hay que saber utilizar la palabra más suavecita para no herir tus sentimientos. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación con críticas u observaciones, estallan, dice, en ira e indignación. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan. Que no es tanto el número de oraciones que hagas, sino la calidad que tenga, que le debes a Dios y a tu prójimo. Porque así hay muchos que oran y oran y oran y oran y pasan en la capilla y su deseo es más estar en la capilla e incluso que el comedor mismo, su deseo de estar siempre en la capilla. Pero si esa oración no es con calidad, es un engaño. Si oras y oras y pasas en la capilla y levanta los brazos y ya casi una Teresa de Jesús en éxtasis y revientas con el primero que se te acerca, eso es un puro engaño. Con ello están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades. Porque Dios busca perfeccionar tu vida, mi vida. Dios busca perfeccionarnos. Y Él usa los métodos que Él quiere para perfeccionar una vida de santidad. Y nos sorprende muchas veces ese Dios, esos métodos que utiliza. Nosotros quisiéramos quizá que nos perfeccionara, nos moldeara, nos modelara con esponjita. Pero Dios tiene sus propios métodos. Y a veces para hacernos reaccionar, nos moldea hasta con esmeril. Y si no queremos reaccionar, nos pone no el 110, sino el 220 de energía para que reaccionemos. Repito, y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, entonces sí que manifiestan que su santidad es falta, porque estallan en quejas, protestas
y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. Cuando las pruebas nos vienen y nos vienen de Dios, puede ser una enfermedad. ¿Y por qué a mí? Y tanto que le sirvo a Dios. ¿Y por qué tiene que pasarme esto a mí? Entonces, dice, estallan en quejas y en protestas. Y esto es lo que más abunda. La queja y la queja. A mí nadie me quiere. A mí me tienen como la cenicienta de la casa. Solo a mí me dejan lo más fuerte. Yo soy el que siempre tengo que decir amén a todo. Dios nos pone pruebas. Cuando el rey David lo insultaban y hasta decían basura esa. Y los seguidores del rey David le decían, ¿quieres que le vayamos a cortar la cabeza a ese perro muerto que te está ofendiendo, que te está insultando? ¿Qué contestó David? Déjalo. Puede que Dios lo haya mandado a que me insulte. Puede que Dios lo haya mandado a que me diga lo que me está diciendo. Porque Dios quiere para mí la salvación. Déjalo, déjalo. Aceptar las pruebas, aun cuando sean las más contradictorias en nuestra vida. Y aquí nos encontramos con otro subtítulo. Y dice, un pecador muy difícil de convertir. ¿Cuál es el pecador más difícil de convertir? Ya nos ponemos en suspenso, ¿verdad? Y ya estaremos pensando, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Cuál es el pecador más difícil de convertir? La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto, es decir, un pecador público, como dice Jesús. Les aseguro que en el reino de los cielos les llevarán la delantera las prostitutas. No porque sean lo que son, sino porque cuando se convierten de verdad, de corazón. A diferencia de esos tacuacines luciados que por más que le pongan el foco en los ojos, no les hace nada. Están acostumbrados a vivir en la iglesia, están acostumbrados a retiros, están acostumbrados a convivencias, están acostumbrados a muchas cosas, pero la conversión no les dice nada. Repito, la experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierten los pecadores manifiestos que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud. Que aquellos, dice,
que se cubren con el manto de muchas obras de virtud. Porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo, las ciega tanto su orgullo, que es necesaria para que se conviertan una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas. Porque como ellos están cubiertos de tanta santidad y se creen destilando virtudes, que necesitan una gracia extraordinaria del cielo para que se conviertan. Y sacarlas de su engaño. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual. Caen en ese peligro de caer en un estado de tibieza. Nada les llama la atención. Nada les sorprende. Tuvimos la canonización de San Óscar Arnulfo Romero y la vida sigue igual. Vino la beatificación de Rutilio Grande, el padre Pesoto y los compañeros de padre Rutilio, y la vida sigue igual. Puede venir el Papa Francisco a la canonización y la vida sigue igual. Han caído en un estado de tibieza y postración espiritual, porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio. Enorme amor propio. Y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie. Al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección. En su presunción y orgullo, viven censurando y condenando a los demás. Por un lado, tan perfectísimas que se creen, tan invulnerables, y el modelo de los modelos de santidad. Y por otro lado, viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores. Esto lo vuelve a repetir. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores. Pues, como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Primera de Corintios, capítulo 3. Muy bien, mis queridas hermanas, nos quedamos aquí para continuar, si Dios nos lo permite, el próximo jueves con la siguiente interrogante. ¿Cuál es la base, entonces, para obtener la perfección? ¿Cuál es la base, entonces, para obtener la perfección?
será para el próximo jueves, Dios mediante, y también invito a todos los que a través de esta plataforma han estado reflexionando con nosotros sobre el combate espiritual de San Francisco de Sales. Nos preparamos para la hora santa.